Dios te bendiga una vez más, pueblo de Dios. Estamos aquí bendiciendo, saludándote en el nombre del Señor, dando principio a este estudio de Romanos 12, 16, que estaremos hablando. En la semana anterior hablamos acerca del espíritu, pero el espíritu de altivez. Y tomé toda la lección, porque es muy importante que entendamos los dos puntos, porque los dos son extremos, pero que entendamos qué es la altivez y la humildad. Son opuestos. Uno es de Dios y el otro no es de Dios. Por eso quise tomar estos puntos, tomar el tiempo necesario para explicar cada punto importantísimo, que es que entendamos la diferencia de uno al otro. Tocamos en el estudio número 7, que estamos hablando de Romanos capítulo 12, versículo 16, donde leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Unánimes entre vosotros, dice, no altivos. Es lo que toqué la semana anterior. La altivez, lo que llevó al pueblo de Israel al terrible fracaso, donde toda la generación no entraría a la tierra que le había prometido Jehová, sino que sería la siguiente generación. Pero eso ya lo toqué. Todo el fracaso que conlleva a tener ese espíritu, el espíritu de altivez, el espíritu de rebeldía contra Dios, el espíritu que parece que caminaba como un pueblo, pero al final no entró a la tierra que Dios le había dado, sino que se perdieron. Como decía la semana anterior, pusieron una barrera frente a ellos para no entrar a la tierra. Y esos son los Josué y Caleb, los únicos que entraron, y entraría la siguiente generación. Pero no quiero hablar de eso ya, hablamos ya de eso la semana anterior. Altivos, no altivos, dice Pablo, sino asociados con los humildes. Dice, no sea sabio en vuestra propia opinión. Ya oramos por la palabra. Ahora quiero continuar dando principio a este estudio bíblico acerca del libro de Romanos. El espíritu de altivez, el espíritu de humildad. Espíritu de humildad. Quiero tomar ese tiempo profundo para analizar, porque a veces el decir humildad, no entendemos, si no tomamos el tiempo, la dimensión que tiene esta palabra. La dimensión que es esa palabra, o el significado importante. Que Dios tiene los ojos en un pueblo, y ese es el pueblo que vive en humildad. No el altivo, porque si analizamos de la manera que vive toda la sociedad, todo el mundo. Si analizamos, por ejemplo, vamos a encontrar, si somos cuidadosamente y analizamos los dos significados de la palabra, lo que leí la semana anterior, el estudio anterior, el número 7, nos daremos cuenta que en realidad está hablando de toda la sociedad. Puesto que hay un grupo que se divide en el grupo que verdaderamente no se somete a las cosas de Dios. Y en eso se refiere al altivo. Ya di la descripción en donde analizábamos lo que significaba en el original, porque me gusta entender la palabra, lo que está diciendo la palabra en el original. Me interesa saber qué dice Dios, qué es lo que analiza la palabra de Dios, qué es lo que Dios está diciendo. Por eso me gusta analizarlo de una manera, qué significado tiene esa palabra específica. Y dice, unánime entre vosotros, sino asociados con los humildes. Pero pasamos, Romanos 12, 16 a 17. Ahí está la presentación, hermano Guadalupe Bustos. Dios te bendiga. Dios te bendiga, tu casa, tu familia. Gracias por estar viendo este estudio. Esperamos bendecirte en el nombre del Señor. Gloria a Jesús. De la Nueva Jerusalén, Iglesia Ocoy, Florida, del Concilio AIPJ. Gloria a Jesús. Así pasamos. No altivos, dice Pablo. Le está hablando, le está enseñando ahora a un cristiano. Dice, no altivos, sino asociados con los humildes.
No sea sabio en vuestra propia opinión. Romanos 12, 16. Humilde. Esta palabra quiero enfocar. Allá tocamos, como decía la semana anterior, ya tocamos, ya miramos lo que significa altivo, altivo, sino que ahora quiero la otra palabra, asociados con los humildes. La palabra griego tapeinos, humillado, dice en circunstancias o disposición. O sea que es una persona en condición o corazón, depresión o rango sino que es una persona que ya no tiene sus caminos, sino que tiene sus caminos de alguien más. Pero de ese alguien más se trata de su nuevo dueño, su nuevo Señor. En el caso nuestro es nuestro Señor Cristo Jesús, que fuimos comprados, dice, a precio caro. De la base de griego tapeinos y fren, quiere decir la mente o facultades cognitivas, el modo de pensar. Y qué interesante, porque la palabra en realidad nos es lo que nos está diciendo. Versículo 12 empieza, dice, Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el 2 dice: no os conforméis a este siglo. Y mira lo que dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Exactamente lo que está diciendo ahí. La mente o facultades cognitivas, sino que la manera de que nosotros pensamos, la manera de la que ahora piensa el cristiano, ya no es la antigua. Ya no debemos hacer las cosas a la manera antigua que las hacíamos, sino que es una persona que se rinde de la manera de hacer las cosas a la manera antigua, sino que dice la mente o facultades cognitivas, el modo de pensar, sino que ese modo de pensar ya no es el mismo, sino que el modo de pensar es ahora lo que está diciendo, sino transformaos por medio, transfórmate de la renovación de vuestro entendimiento. Eso es lo que significa una persona, en realidad, una persona. La descripción exacta, el original de lo que dice, lo que es una persona humilde. Una persona que vive bajo la humildad de Dios. Que ya no piensa como pensaba antes, ya no actúa de la manera que actuaba antes. Y hemos hablado mucho acerca de la palabra de Dios. Es bien clara, es bien explícita, es bien simple, es bien sencilla. Por eso debemos de vivir la palabra de Dios, la mente o facultades cognitivas, modo de pensar. Pero damos comienzo. Quiero basar esto en Isaías 66, 1 al 6. Isaías 66, 1 al 6. Está hablando. ¿Qué es lo que está diciendo? A evitar falsa humildad. Dios no se agrada. Por ejemplo, el mundo en que vivimos día a día, es contra la humildad. Es contra lo que es la palabra de Dios, el caminar de Dios. Por eso es que se le llama al cristiano que va contra la corriente. Y es que verdaderamente sí, el cristiano debe ir contra la corriente. El que está viviendo la palabra de Dios, verdaderamente, si analizamos, sí va contra la corriente del mundo. El mundo nos enseña, siempre hay personas que impulsan a la sociedad a tener un espíritu de altivez. Pone, por ejemplo, los 50 hombres más millonarios del mundo. Y es una carrera que todos quieren alcanzar, ser los más grandes del mundo. Los 20 hombres más ricos del mundo. Los hombres más bonitos del mundo, los 20 hombres. Las mujeres 20 más bonitas del mundo. Y siempre es una carrera a que alcance lo más alto. Y la gente, si no mira en eso, inclusive la iglesia, cae bajo esa tendencia de tener un espíritu de altivez.
Y siempre usted va a ver que cuando la persona en realidad vive como humilde, es como una invitación a que usted sea golpeado, a que usted sea vituperado, a que usted sea echado de menos. Porque Satanás sabe lo que dice la Biblia. Y Satanás sabe que bajo la humildad está la bendición de Dios. Y Satanás sabe que bajo la persona que verdaderamente está viviendo una humildad, porque es lo que quiero dar este estudio, verdaderamente está viviendo una humildad, esa persona es una garantía de que Dios está con esa persona. ¡Qué precioso! A evitar, Isaías 66, 1 al 6 dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Dice: ¿dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. O sea que el ser humano en realidad no hace nada. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, dice, a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. O sea que está diciendo todas las cosas que hace el ser humano. ¿Qué ha hecho el ser humano si yo lo he hecho? Jehová dice. ¿Qué es lo que hace el ser humano? ¿De qué se engrandece el ser humano? Sino que Dios dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Mire lo que dice: el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja, como si degollase un perro. El que hace ofrenda, como si ofreciera sangre de cerdos. El que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. ¿Y por qué escogieron sus propios caminos? ¿Y su alma amó a sus abominaciones? De la manera que ellos dicen, ¿por qué su alma amó a sus abominaciones? ¿Por qué escogiste tu camino? También yo escogeré, dice el 4, para ellos escarnio. Y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Dios no se agrada de la persona que está mostrando una humildad falsa. A evitar falsa humildad. Verdaderamente a que el cristiano, la persona que está caminando bajo la palabra de Dios, a toda costa debe evitar la falsa humildad. Si usted vemos durante nuestra sociedad, todo ser humano casi muestra que es humilde, muestra un espíritu de humildad, de la misma manera que este pueblo lo estaba haciendo. Pero dice: si yo he hecho todo lo que tú dices que haces, ¿qué has hecho tú entonces? Si todo es de Jehová. Pero él algo que está requiriendo del ser humano, dice, mire, dice: si todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. O sea que a Jehová no le impresiona nada, que a Dios no le impresiona nada el culto más grande que puede hacer el ser humano. No es sustituto para la humildad. Vivimos en una sociedad que lamentablemente aún nuestro pueblo evangélico ha sido bombardeado con ese espíritu de altivez. Ha sido pero lleno aún, que ha penetrado aún hasta las iglesias más recatadas, ese espíritu de altivez. Ha penetrado hasta lo más profundo por hombres que
buscan introducir ante la iglesia hombres astutos, porque saben lo que significa para la vida del cristiano y Dios el espíritu de humildad, porque es el camino que Dios requiere a cada ser humano que venga a Dios. Pero dicen, pero miraré, dice, a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Dice, no me impresiona todo, puesto que yo lo he hecho. Todo lo que haces es malo cuando lo está haciendo con la persona con una escasez de humildad. Todo el sacrificio, toda la adoración que puede hacer el hombre, el ser humano, queriendo alcanzar la gloria de Dios, queriendo agradar a Dios, sin una humildad verdadera, no falsa, sino que Dios no se agrada. Y a estas personas le vendría, dice, para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Dios hace ver que su atención no estará en las prácticas rituales. La atención de Dios es bueno, es precioso cuando el ser humano verdaderamente vive en una humildad. Eso es muy precioso delante de Dios. Pero no es sustituto en la escasez de humildad, sino que Dios no se agrada de eso. Debe la persona que quiere agradar a Dios a toda costa evitar una falsa humildad. Es lo típico, es la moda del día, de que la persona vive en una humildad, pero Dios conoce la humildad de cada persona. Dios conoce el corazón. Es agradable la oración, es agradable los cultos, bajo un corazón humilde, si no, Dios no se agrada. Dice, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja, como si degollase un perro. Abominación a Jehová. El que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Y el que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. ¡Wow! ¿Y por qué escogieron sus propios caminos y su alma amó a sus abominaciones? Dice, también yo escogeré para ellos escarnio. A evitar, todo cristiano debe evitar la falsa humildad. Dios conoce los corazones. Por eso está diciendo Pablo, asociados con los humildes, no altivos. Porque en realidad, si podemos analizar toda la sociedad del mundo, como decía la semana anterior, está en dos grupos. El altivo, el que no se somete a Dios, como este pueblo que pretendía ser pueblo, pero al final no entró a la tierra prometida. Ahora estoy tocando el tema importantísimo de lo que es para Dios, lo que requiere Dios, la humildad. Es una persona, como hacía ver en el anterior, humillado en circunstancias o disposición, en condición o corazón. Depresión en rango, sino que es una persona, ya no tiene el rango alto, sino que el rango es de Dios. La mente o facultades cognitivas ya no es lo que yo creo, o lo que yo pienso, o lo que yo creo que es el mejor camino, sino que siempre será el camino de Dios. Y confiar en Dios, en el que las cosas saldrán bien, de acuerdo a como Dios dice, estipulado en nuestros días, en su preciosa palabra, la Biblia. Es interesante evitar la falsa. Dios hace ver que su atención no estará en las prácticas rituales, sino en la disposición del corazón. Dios le quiere un corazón contristado. Él no desprecia jamás. Pero dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Es decir, tomaré nota. Dios apunta. Dice, pero miraré. Dios está viendo.
Dios está observando a cada ser humano. Tomaré nota. Escribiré quién eres tú. Apuntaré en mi libreta. Y de esa manera atenderá las oraciones. De esa manera atenderá las necesidades del ser humano. Y es lo que está diciendo. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré. Estoy tomando nota. Yo sé lo que está pasando. Así decir, y le atenderé en sus oraciones. Qué interesante saber que el humilde es el que Dios escucha. Que el puente de la bendición, el conducto de la bendición de un cristiano es esta palabra que estamos hablando. Por eso quería tomar un tiempo. Para explicar esta palabra. Porque a veces nomás la tomamos como la humildad y sabemos que es, pero esta es la llave fundamental para ser pueblo de Dios. Esta es la llave fundamental para hacer triunfos. Esta es la llave fundamental para que Jehová escuche nuestras peticiones, nuestras oraciones. Dice, yo miraré. Mire, a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Yo estoy escribiendo, dice Jehová, a aquel que es pobre. Por eso decía al principio, a evitar la falsa humildad. Dios conoce los corazones. Conocía a este pueblo y le está diciendo, el que sacrifica, buey, es como si matase a un hombre. O sea que el sacrificio que hacían, o sea que el grande culto que hacían, o sea que las grandes artistas que hacían, eran abominación a Jehová. Porque nunca para Jehová serán un sustituto para la humildad. Aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Esto es al que es consciente de su responsabilidad en cumplir su voluntad. Debemos entender, amado cristiano, debemos entender claramente la palabra de Dios, que Dios está mirando. Dios ya dice que nos está viendo, nos está observando a cada persona y dice, yo miraré, yo estoy viendo. Pero dice, aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra, que toma la palabra de Dios, la palabra de Jehová, como algo tan serio y tan responsable, de que al leer esa palabra, lejos de que entre por un lado y salga por el otro, sino que dice, yo debo vivir esta palabra. Pero dice Jehová, yo estoy viendo, yo estoy observando. ¿Cuánta puerta se cerrará el cristiano hoy en día? ¿Cuánta bendición perderá el cristiano? ¿Cuánto fracaso vivirá el cristiano? Cualquiera, puede ser yo, puede ser usted, cualquier persona. No estoy hablando de nadie en específico, sino que estoy hablando cuánto de verdad, cuánta bendición como pueblo de Dios tenemos a nuestro alcance. Tenemos puertas abiertas. Tenemos un cielo abierto. Pero a veces la escasez puede ser la escasez de esta palabra que dice, no altivos, sino humildes. Dice la palabra que Dios al altivo ve de lejos. El original dice que no soporta tenerlos cercas. Terrible. La importancia de lo que quería tomar esta palabra, la humildad. Esto es al que consciente de su responsabilidad en cumplir su voluntad. Cuando usted escucha la palabra, cuando usted escucha el mensaje, cuando usted escucha la palabra de Dios y usted sabe, wow, esto es para mí, esto debo hacer yo. Y Dios está viendo, dice. Y con eso abriendo puertas para bendecirte. Porque vivir la palabra, como ya explicaré más adelante, acarrea riqueza también. El mero ritualismo no es un sustituto de la moralidad,
ni dejará Dios de mostrar su cólera contra los pecadores porque le edifiquen un templo. Isaías 58 también hablaba acerca de este pueblo que pretendían, dice, y son como pueblo. Parece que se gozan, dice, como pueblo que nunca han abandonado mis leyes. Habían abandonado las leyes de Dios y hacían las cosas como que todo estaba bien. Pero Dios sabía, dice, son como pueblo, dice, actúan como pueblo, dice, son expertos en actuar como si fueran buenos cristianos, como si todo estuviera bien delante de Dios, dice, son expertos como pueblo que nunca ha abandonado mis leyes. Los pecadores, después de haber denunciado la hipocresía de la nación, Jehová está hablándoles, diciéndoles que se mofaban de la palabra de Dios. Se dirige a los temerosos de Dios ahora, al pueblo de Dios. Versículo 5. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Les dice a ellos ahora, para decirles, no temas. Tú que eres humilde, tú que sí eres humilde, como hay mucha gente en las iglesias, hay gente humilde, hay gente que sí busca de Dios. Para que no teman lo que sus hermanos, es decir, lo que sus judíos que no temían a Dios. El mundo, como decía al principio, el humilde, la persona que es humilde, es como una invitación a que esa persona sea dejada, a que esa persona sea vituperada, a que esa persona sea segregada. Porque ese es el mundo. Ellos tenían hermanos y los hacían, los segregaban, los ponían aparte, le ponían porque Satanás sabe lo que eso trae bendición, la humildad, sabe que Dios está sobre los humildes, la presencia de Jehová está con los humildes, por eso hace todo lo posible, lo imposible, para que nadie quiera vivir la humildad, sino que toda la persona quiere que vivan altivos, porque sabe que Dios no está con ellos. Y le está diciendo, ustedes le dicen en el versículo, se dirige a ellos, Jehová, oíd palabra de Jehová, vosotros los que tiemblan a su palabra, dice, vuestros hermanos que os aborrecen, sino que dentro de los judíos que no tenían humildad, que eran altivos, siempre hay dentro de las iglesias, de las congregaciones, del pueblo, del mundo, de donde sea, siempre hay personas, el humilde, siempre esa persona es vituperada y es echada menos, pero sepa que esa persona, por ser humilde, Dios está sobre esa persona. Y gran enemigo tiene, porque Dios conoce los corazones. Por eso todo cristiano debe vivir bajo la humildad y debemos aprender lo que es vivir bajo la humildad y no bajo la hipocresía, porque es lo que está hablando, reprendiendo la hipocresía, que pretendían ser humildes, pero en realidad eran personas altivas. El que sacrifica buey es como si matase un hombre. O sea que hacían grandes cultos, hacían grandes servicios, grandes canciones, pero verdaderamente no había humildad. Dice Jehová, ¿dónde está la casa que me habéis edificado? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Si todas las cosas son hechas por Jehová, ¿qué puede hacer el hombre? No podemos hacer nada. Lo que Dios está demandando del cristiano es esta palabra: humildes. Que tu mente ya no es tu mente, sino que ahora el caminar es el caminar de Dios. Para decirles que no teman lo que sus hermanos, es decir, los judíos que no temían a Dios, decían acerca de ellos. Había un pueblo ahí. Ese es el pueblo que Dios tiene el ojo sobre ellos. Pero ese pueblo era segregado. Porque la persona cuando es humilde siempre lo ponen aparte, lo quieren poner aparte, lo quieren segregar, porque eso es el espíritu de altivez también, que va contra el espíritu de humildad, pero es el espíritu anticristo. Mire qué importante para el cristiano es ser humilde.
Dios no pide nada más de lo grande. Dios no pide cultos grandísimos. Lo que está pidiendo es humildad. Dios no busca impresionarles. Dice, yo hice todo esto. Lo que está pidiendo al ser humano, que sea humilde. Falsos hermanos, dice, os aborrecen, mire, precisamente por ser sinceramente piadosos, y os echan fuera. Cuando la persona es humilde, cuando la persona es callada, cuando la persona parece que es una invitación a ser vituperado, a ser puesto fuera, a hacer sentir mal, pero sépase que toda esta gente que verdaderamente es humilde, digo verdaderamente es humilde, Dios está sobre ese pueblo, sobre esa persona. Por eso es importante para un cristiano la humildad, no la humildad fingida, porque esa es la reprensión que está haciendo aquí Jehová, sino la humillación, la humildad verdadera de corazón. Lo que menos se pueden escatimar son con frecuencia los que más pronto desaparecen. ¿Cuánta persona mala hace males altivos y siguen y viven y viven y viven? ¿Cuánta persona que es buena, humilde, muere? ¿Cuánta persona el mundo no le da el valor a la humildad? El mundo desprecia la humildad, pretende que la tiene, pero verdaderamente lo que menos se pueden escatimar son frecuencia lo que más pronto desaparecen. Personas buenas, buenos ministros, buenos pastores, mueren. Vemos árboles sanos y fructíferos cortados por la muerte, mientras otros secos y estériles inutilizan la tierra. El cristiano es perseguido en la India, decapitados. Egipto, no hay leyes, cientos y cientos y cientos y miles y miles y miles decapitados, pero porque son humildes. ¿Quién pone el grito en el cielo? ¿Quién dice algo? Dice, muere el justo, Isaías 57:1. Y no hay quien diga nada. Pronto desaparecen. Buenas personas mueren, buenos cristianos mueren, mientras otros secos y estériles se la dan a las anchas, se la dan a los reconocimientos, porque este es el mundo. Es lo que dice Jehová. Muere el justo y no hay quien diga nada. Perece el justo, Isaías 57:1. La providencia de Dios a retirar a los justos de este mundo bajo el desgobierno y la apatía de los líderes de la nación. Siempre es perseguido el humilde. Siempre tiene la persecución encima. Pero sabemos que verdaderamente, el que es humilde de corazón, es el con el que verdaderamente está Jehová. No al falso humilde. Los justos de este mundo bajo el desgobierno y la apatía de los líderes de la nación. El desinterés del mundo al menospreciar tales providencias, y no hay quien piense en ello, no hay quien considere en ello. Al llegar el diluvio, son recogidos en el arca, porque antes de que el arca cerrara su puerta por Jehová, dice Jehová selló la puerta. Nunca hubo ese diluvio hasta que fueron recogidos los justos a entrar en el arca. Dios nunca hará el juicio mientras los justos, los humildes están en el mundo. Cuando la ira de Dios se cierne sobre el mundo, serán retirados de él los que cubren la brecha para apartar los juicios de Dios. Entendamos, pueblo de Dios, la profunda tarea que tiene el humilde en el mundo aquí. El que está, estoy hablando del humilde verdadero, como los hay en muchos lados, hay pueblo de Dios. Tiene el humilde que está aquí en este mundo, es el que evita los juicios de Dios todavía.
Qué precioso y qué valor tiene cuando el mundo en realidad desprecia tanto al humilde y lo vitupera. Lo mata, lo quiere acabar. Es verdaderamente el que aparta, es la brecha, los que cubren la brecha para apartar los juicios de Dios. Si no estuviera aún la iglesia en este mundo donde el humilde es despreciado, asesinado, vituperado, echado menos, segregado, dividido, puesto en la esquina, apartado, si no estuviera esos justos, esos humildes en las iglesias, el juicio de Dios ya estuviera sobre el mundo. Señal es el rapto de la iglesia. Inmediatamente cuando Dios rapte su iglesia inmediatamente serán los juicios de Dios sobre este mundo. Si aún está esta pandemia de esta manera, la misericordia de Dios, sepa qué importante es la humildad. Porque usted humilde es el que está deteniendo todas estas muertes, que fueran mucho peor. Sin embargo, al humilde se le segrega. Sin embargo, al humilde se hace menos. El humilde es el que es la brecha para apartar los juicios de Dios. Porque su pueblo está aquí. Por eso no están los juicios de Dios. Si su pueblo no estuviera aquí, no fuera una pandemia. Fueran muchísimas pandemias. Porque el humilde está aún en el mundo. No es la situación que está pasando. Por el humilde, el 80% de las personas que contienen este virus no tienen síntomas, porque Jehová ve al humilde, es lo que separa los juicios de Dios. El justo al morir entra en paz. El justo cuando muere va a padecer el humilde. Va a morir. Va a sufrir. La diferencia es que el morir entra en la paz. Entra en el sueño, se terminó. Y descansa en su lecho como quien duerme. Job 3:13. El humilde padecerá. El humilde será vituperado. Pero el mundo no reconoce la importancia del humilde que tiene en este mundo. Es el que detiene los juicios de Dios. Porque el humilde está aún en el mundo. Dios conoce quiénes son los humildes y los altivos. Dios lo conoce. Pero por ese humilde Dios se detiene. Por ese humilde Dios detiene los juicios. Cuando los humildes serán retirados de él, los que cubren la brecha para apartar los juicios de Dios. Esos son los humildes. De los cuales el mundo no era digno, dice. Si leemos después, en casita usted puede leer Hebreos 11, 35 al 38, hablando de todos los siervos del Señor en los tiempos de Pablo. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Así fueron perseguidos. Todos los profetas, todos los apóstoles, Jesús, todos fueron perseguidos. Sus perseguidores pensaban que ellos no eran dignos del mundo, pero la verdad es que ellos no eran dignos del mundo. ¿Qué al revés está el mundo? El humilde es el digno del mundo. Y por supuesto del cielo. El humilde es el que tiene aquí las raíces en el mundo. Por el humilde es el que el perdido no se pierde más. Pero ellos piensan al revés. Persiguen al humilde. Pero la verdad es que ellos no eran dignos del mundo. La verdad, los perseguidores pensaban que ellos no eran dignos del mundo. Pero la verdad es que ellos no eran dignos del mundo. No podían compararse ellos con respecto a sus vidas. La humildad lleva a las riquezas. Hay personas que tienen fracaso tras fracaso por la altivez de espíritu. Sin embargo, Dios provee para los humildes. Riquezas, honra y vida son la remuneración. O sea, lo que está diciendo
que la persona, cuando tiene ese espíritu de humildad en esa persona, Dios te va a sacar y te va a pagar. Mire, renumeración de la humildad y el temor de Jehová. A veces el cristiano, la persona se pone a pensar qué hará para tener dinero. Posiblemente buscarte otro trabajo. Posiblemente pedir un aumento a tu empleador. Posiblemente hacer un negocio. Pero mire, ser humilde, la remuneración, riquezas, honra y vida son la remuneración. Porque aunque el ser humano no lo acepte, aunque el mundo, aunque el altivo no lo acepte, sabe quién es el humilde a Dios. Riquezas, honra y vida son la remuneración, son la paga, es el cheque que te va a extender de la humildad y el temor de Jehová. Proverbios 22:4. El principal elemento de lo que Dios exige de nosotros, ahí está otra vez, caminar humildemente ante tu Dios. Miqueas 6:8. El principal elemento, Dios no quiere grandes cosas. Dios no busca que le hagan grandes alabanzas. Lo que Dios busca, caminar humildemente ante tu Dios. Que el ser humano viva y camine bajo su palabra de Dios. Algo antes que eso no es humildad, es altivez. Ahí es donde se divide el espíritu de altivez y el otro grupo que son el espíritu de humildad. El principal elemento de lo que Dios exige de nosotros, el principal elemento, caminar humildemente ante tu Dios. Cuando una persona verdaderamente no es fingida la humildad y hace cantos, adoración a Jehová, son preciosos delante de Jehová, pero no antes. Son abominación. Dice, el que sacrifica buey es como si matase un hombre. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! El que sacrifica oveja, como si degollase un perro. ¡Wow! Santo Dios. El principal elemento de lo que Dios exige de nosotros, caminar humildemente ante tu Dios. Miqueas 6:8. Es lo que Dios está pidiendo en el corazón, la humildad. Asociados con los humildes. Romanos 12:16. Dios te bendiga. Quiero decirte, posiblemente cada uno de nosotros conocemos nuestra vida. Analicemos nuestra vida. Te invito. Y aprendamos de la palabra. Puede ser esta noche, quizás no estemos a la altura, no estés a la altura, no estés diciendo, pero si tienes vida, Dios está tratando contigo. Dios quiere que camines, que caminemos, si no estuvieras en humildad. Sépase que el humilde, el mundo lo desprecia, el mundo lo mata, el mundo lo segrega, el altivo. Aquí había en el pueblo de Dios también, en las iglesias también. Los echa de menos, los hace a la orilla. Pero para Dios son preciados y por eso es que Dios detiene aún los juicios. Cada persona, analicemos y entendemos qué es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que se refiere cuando habla en toda la Biblia? Cuando está hablando del altivo, está hablando de ese espíritu que hablé la semana anterior. Cuando habla del humilde en toda la Biblia, está hablando de esta persona, de los humildes. Y hay inmensidad de versículos que usted lo puede atender y tiene todas esas bendiciones. Que Dios vea al humilde, que Dios está por el humilde, que Dios es celoso con el humilde. Te invito, hagamos eso. Te invito a que miramos y pongamos atención a la palabra. Verás cómo tu vida empieza a florecer y verás cómo el sol empezará a brillar. Gloria a Jesús. Dios te bendiga. Hasta aquí la palabra. Quiero bendecirte en el nombre del Señor y hagamos eso. Si Dios, yo te invito a que pongamos atención en la palabra. Y si no estuviéramos allá, solo usted conoce su vida. Usted y Dios. Usted la conoce. Pero lo que hablamos fue palabra de Dios.
y garantizado que en tu vida habrá bendición. Dios te bendiga, así espero verte hasta la siguiente semana. Dios te guarde, Dios te bendiga a ti y a tu familia. Gracias por ver este estudio. Dios te bendiga. Amén.